Buenos días, profesor, bienvenido. Es un gusto que esté con nosotros hoy. ¿Cómo está, profesor? Hola. Gracias. Este es nuestro Congreso Internacional por los 5 años de la Sociedad Peruana de Informática. Por el momento virtual, esperamos que llegue la ocasión de hacerlo presencial y invitarlos al Perú. Sería una ilusión para nosotros que estemos juntos en un espacio físico y llegarnos a conocer. Doy la bienvenida a todos al quinto congreso. Es nuestro quinto año. Iniciamos, como ustedes saben, durante el confinamiento de la pandemia, ¿no? Debido a la gran colección de datos que tuvimos y varios de nuestros compañeros que hacían benchmark, necesitaban tener herramientas que les pudiera ayudar a seguir con la investigación desde sus casas. Y es cuando nosotros iniciamos dando charlas, ayudando primero nuestro laboratorio en la transición y acoplar nuestra forma de trabajo. Es así también que conocimos a varios investigadores que también estaban colectando esfuerzos de capacitar a varios investigadores en llevar la bioinformática con los recursos que teníamos a la mano durante la pandemia. Es así que conocimos al PhD César Ramírez Sarmiento, que tiene toda una colección en la nube para hacer eh, eh, dinámicas moleculares, docking, con herramientas de fácil acceso. Fue nuestro primer encuentro con el profesor que hoy les tengo el gusto de presentar. Con nosotros está el PhD César Ramírez Sarmiento. Él es profesor de la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile. Y bueno, voy a hablarles un poco de su trayectoria. El profesor está asociado al Instituto de Ingeniería Médica y Biológica, siglas IIBM, de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador adjunto del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio. Obtuvo su doctorado en Biología Molecular y Celular y Neurociencias en la Universidad de Chile y también recibió formación doctoral en Biofísica y Biología Computacional como estudiante visitante de la Universidad de California, San Diego. Lidera el grupo de investigación PB3, si lo dije bien, sí, en el estudio de proteínas metamórficas que cambian drásticamente su estructura tridimensional para regular diversos procesos celulares y para descubrir, caracterizar y diseñar enzimas que hidrolizan el plástico PET. Y bueno, tengamos el gusto de escuchar la ponencia. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por la presentación. em, y siempre un gusto participar en estas reuniones. Ojalá también en algún futuro poder participar de manera presencial, pero por ahora online, feliz de participar. Entonces, lo que me gustaría hacer, si me pueden habilitar para compartir la pantalla y así hacer una pequeña presentación de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Pero por ahora sí, nuevamente como gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Bioinformática para presentar con respecto a nuestro trabajo que hacemos con mucho cariño en Chile, con un grupo de estudiantes de pregrado y de posgrado hace ya varios años atrás. Comenzamos el laboratorio de la Universidad Católica de Chile comenzó hace 8 años y desde entonces hemos estado trabajando en distintas cosas, una de las cuales les voy a contar el día de hoy. Entonces, si esto funciona bien y me confirman que pueden ver la pantalla, sería espectacular. Sí, profesor, perfecto. Súper. Entonces, el tema que les voy a contar hoy día va a ser con respecto a proteínas metamórficas y cómo estudiarlas. Em, y es un tema en el que quizás trabajamos como, eh, digamos, am, somos creo que las únicas personas que trabajan en Chile en este tema, que tiene que ver con
proteínas que realizan algo que no esperábamos hace 20 años atrás y era que las estructuras, que una proteína codificara más de una estructura posible y que estas estructuras fueran muy diferentes entre sí. Y como entendemos que las estructuras de proteínas dictaminan la función de una proteína, entonces, ¿qué implicancias tenía esto a nivel funcional? Em, y las implicancias que se han descubierto a lo largo de los años, de estas últimas 2 décadas en que se han estudiado, es que este cambio estructural implica en muchos casos un cambio funcional. Entonces les voy a contar un poco de eso, pero antes de contarles de eso, les voy a contar un poco de mí como para que también ubiquen digamos, en el landscape de investigación a nivel como regional en Latinoamérica y también a nivel mundial, bueno, porque esta persona está presentando en este congreso. Yo, como comentaban, soy profesor asociado de la Universidad Católica de Chile y también soy miembro del Instituto Milenio de Biología Integrativa, parte de 2 institutos que como que su naturaleza de trabajo es interdisciplinaria. Y entonces a diario convivimos con muchas disciplinas que no necesariamente tienen que ver con biología computacional, sino que también conversamos de otros temas que tienen que ver con ingeniería de tejidos, que tienen que ver con imágenes biomédicas, tremendamente diverso. Y además, últimamente he tenido la satisfacción o el privilegio de participar de distintas sociedades científicas. Soy ahora miembro, de hecho, estoy ahora en Vancouver, em, asistiendo al Protein Society, que es una de las sociedades científicas más importantes a nivel mundial de lo que tiene que ver con temas de ciencia de proteínas. Estamos realizando nuestro simposio número, si no me equivoco, es el 38 anual, que en Vancouver. El próximo año va a ser en San Francisco y entonces ahora me encuentro, de hecho, en la pieza del hotel en Vancouver realizando esta presentación. Además, soy miembro de la Federación de Sociedades Biofísicas de Latinoamérica hace ya un par de años atrás, miembro de la Organización Europea de Biología Molecular y también soy miembro de Rosetta Commons, que es esta comunidad de diseño de proteínas utilizando herramientas computacionales desde el 2023. Entonces, eso es como para que ubiquen un poco a la persona detrás de esta presentación. Em, y el laboratorio nuestro se encuentra en la Universidad Católica de Chile, que se encuentra esto en Santiago, en Chile. Nuestro laboratorio se encuentra en el tercer piso de este edificio que se muestra acá. Nuestro trabajo no solo computacional, sino que también experimental. Muchas veces lo que hacemos en el computador lo validamos después haciendo experimentos en este laboratorio que ven acá. Y también tenemos una hermosa vista de la cordillera en el caso de que alguien se entusiasme a visitarnos en nuestro laboratorio. Ya, hablando entonces de lo que hacemos como investigación en nuestro grupo, que tiene que ver con biofísica, bioquímica y bioinformática, y por eso se llama PB3, porque es como todas estas áreas de, digamos, o estas disciplinas que convergen entonces en el estudio de proteínas. Trabajamos con 2 temas diferentes. Uno tiene que ver con el surgimiento de nuevas estructuras de proteínas a lo largo de la evolución de proteínas, utilizando como modelo algo que vamos a hablar, que se llama las proteínas metamórficas. Y por otro lado, también lo que hacemos, que fue lo que comentaron al inicio de la presentación, es que trabajamos también en el surgimiento de nuevas funciones enzimáticas y en este caso nos enfocamos particularmente en la degradación de plástico utilizando enzimas. Y digamos que la pregunta como transversal a todos estos temas de investigación es con respecto a la evolución de estas proteínas, con respecto a las estructuras que estas proteínas tienen, cómo estas estructuras dictaminan funciones y bien si podemos predecir estas estructuras o incluso si podemos diseñar proteínas nuevas para estos propósitos diferentes. Ese es como el gran concepto de nuestro laboratorio. Entonces hoy me toca hablarles, y de hecho me agrada mucho el poder hacerlo, me toca hablarles de proteínas metamórficas. Estas son generalmente nuestro tema de estudio que no es tan conocido, generalmente somos conocidos por trabajar con enzimas que degradan plásticos. Pero tienen, sin embargo, una pregunta de fondo que es muy interesante, que tiene que ver con cómo surgieron la diversidad de estructuras de proteínas que conocemos en la actualidad. Entonces, esto tiene que ver con dinámica. Las proteínas metamórficas son una de las representaciones quizás más extremas de cómo la dinámica de una proteína afecta su función. Y entonces tenemos muchos ejemplos de dinámica de proteínas en distintos modelos de estudio. Tenemos, por ejemplo, las rotaciones de la ATP sintasa para producir ATP en distintos, bueno, prácticamente en todo organismo que necesita energía. Tenemos además los movimientos de dominios en distintos tipos de enzimas, los cuales sabemos que son importantes en muchos casos para acercar el sustrato
junto a otro sustrato para realizar una reacción en un complejo ternario. Este es el caso de la latoquinasa. Y también tenemos en el otro extremo, quizás en otra avenida separada, tenemos también unas proteínas que sabemos que, a diferencia de estas que se mueven mucho, estas se mueven tanto que no tienen una estructura única, que serían las proteínas intrínsecamente desordenadas. Entonces tenemos esta diversidad de dinámicas codificadas por secuencias de aminoácidos en distintos tipos de modelos de estudio. Pero una pregunta que surgió en el laboratorio es si existía alguna condición que fuera un poco diferente y que fuera no tan diverso como el espacio configuracional de una proteína intrínsecamente desordenada, pero sí lo suficiente como para que el cambio estructural fuera más drástico que solamente el movimiento de un par de dominios. ¿Ok? Entonces acá es donde nos encontramos con esta nueva clase de proteínas que se llaman las proteínas metamórficas. Y las proteínas metamórficas, si las quisiéramos reducir en una imagen, sería que a partir de una misma secuencia, una proteína metamórfica lo que hace es que codifica dos estados estructurados diferentes, que son representados acá con una de las proteínas que más estudiamos en el laboratorio, que se llama RFH, un factor de transcripción en bacterias. En este caso, verán que la región que está coloreada en azul tiene una estructura helicoidal en la parte superior y tiene una estructura de tipo barril beta en la parte inferior. Y esto no son imágenes de estructuras modeladas en el computador, sino que esta es la misma proteína en dos condiciones diferentes, con dos estructuras diferentes. Y al mismo tiempo, entonces, como sabemos que estas estructuras dictaminan funciones, por lo general las proteínas metamórficas o bien a través de este cambio estructural indicado por esta flecha que está acá, que es reversible y por lo tanto ocurre varias veces durante el tiempo de vida de un organismo, cambian entre estas estructuras para ya sea regular la función de la proteína en estudio o bien para codificar dos funciones biológicas completamente diferentes en cada estructura. Y entonces este es un cambio de paradigma porque significa que una secuencia, ahora aminosídica, puede codificar más de una estructura y por lo tanto más de una función. Las proteínas como más habituales que se estudian en este panorama de proteínas metamórficas son dos. Está RFH, que es una proteína que regula la transcripción de distintos genes en bacterias, y vamos a hablar en detalle de eso. Y hay otra que se llama KIB, y estos son solamente unas representaciones de lo que estábamos hablando recién. Tenemos un dominio, en el caso de RFH, en color azul, que cambia de ser helicoidal. Acá está la representación de la estructura secundaria de ese dominio en una condición, que en este caso es un estado que conocemos como autoinhibido, donde la proteína no tiene actividad. Y tenemos otra condición en donde esta proteína se encuentra el mismo dominio, ahora plegado como un barril beta, indicado acá con esta topología de estructura secundaria en la parte superior. Y para KIB ocurre algo similar. En este caso no involucra el cambio metamórfico de un dominio completo, sino que la mitad de la proteína, pero el fenómeno es más o menos similar. Lo que ocurre es que tenemos una región de la proteína, el 50% de la proteína en este caso, que se puede encontrar en una condición con una topología en donde tenemos ciertas hélices que cuando pasamos a otra condición diferente, se transforman en hebras beta, y con eso también hay un cambio de la topología o de la conectividad de estos elementos de estructura secundaria en el espacio tridimensional. Entonces, son modelos interesantes, sí. Las funciones que tienen detrás también. RFH controla la expresión de genes relacionados a la virulencia en bacterias. KIB se hace cargo de mantener la frecuencia del reloj circadiano de cianobacterias y por lo tanto sus funciones son extremadamente importantes. Pero más allá de estas proteínas, la pregunta quizás para muchos y muchas de ustedes es, bueno, ¿cuántas proteínas metamórficas hay? Por qué sería una clase? Y la realidad es que existen algunos estudios que han mostrado que es muy probable que dadas ciertas características de compactación de distintos dominios, de cooperatividad, que son fenómenos biofísicos, si nosotros pudiésemos tomar la colección de estructuras que están en el PDB y estudiar de alguna manera a través de estos fenómenos si es que existen otras posibles candidatas metamórficas, que aproximadamente el 4% de las proteínas depositadas en la base de datos PDB son potencialmente metamórficas. Y por lo tanto, puede que estas proteínas sean mucho más abundantes y extendidas de lo que pensábamos. Otra cosa que es importante es que todos y todas sabrán de la existencia de AlphaFold, que ha revolucionado la forma en que hacemos la predicción de estructuras de proteínas en el computador. Sabemos cómo funciona, tenemos una secuencia de proteínas de entrada que pasa a través de la búsqueda de secuencias homólogas en una base de datos para generar un MCA.
a través del cual se generan se hace un mapeo de las interacciones posibles que existen entre distintos residuos con los cuales se informan a un módulo estructural para generar estructuras con resolución atómica, lo cual es increíble. Pero sabemos que en las proteínas metamórficas tenemos dos soluciones posibles. Y entonces las proteínas metamórficas en términos de predicción también ofrecen un desafío interesante. Es posible que un algoritmo como el que está dentro de AlphaFold permita predecir el comportamiento metamórfico de una proteína. Y la respuesta es que si nosotros tomáramos, por ejemplo, ColabFold, que es una iniciativa de utilización de AlphaFold en la nube, sin necesitar recursos computacionales muy extensos, si tomáramos esto como una forma de poder explorar si nosotros entregamos una secuencia de una proteína metamórfica, ¿cuántas soluciones tenemos? La verdad es que en el caso de una proteína metamórfica como RFH solamente nos arroja una solución, no nos arroja dos. En este caso en particular, de hecho, nos arroja el estado autoinhibido, donde el dominio carboxilo terminal, que es la forma en que lo voy a llamar ahora, se encuentra en la forma helicoidal. La única forma de ver el estado de barril beta es cuando nosotros tomamos solamente el dominio carboxilo terminal en vez de la secuencia de la proteína completa. Si hacemos eso, entonces vemos la otra estructura. Entonces, esto también nos sugiere de que quizás estos software de predicción de proteínas pueden contar con la información para predecir estados estructurados metamórficos, pero realmente que no sabemos cómo explotar esa información. Entonces, con todo eso, las preguntas que tenemos a nivel de laboratorio con respecto a las proteínas metamórficas, y que es lo que les voy a presentar como resultados el día de hoy, son dos preguntas. O sea, por un lado es cómo estas proteínas metamórficas cambian de un estado a otro, que es una pregunta en esencia biofísica y que se puede responder entonces con dinámica molecular. Junto a eso, hay otra pregunta que pasa, digamos, en la base de este fenómeno, es si sabemos cómo entonces ocurre el cambio metamórfico, bueno, cómo es que estas dos estructuras están codificadas en una secuencia aminoácidica. Y eso se puede hacer a través del análisis de secuencias de proteínas, no a través de estructuras. Y la tercera pregunta, que tiene que ver mucho con el uso de AlphaFold, es, bueno, si sabemos que existen estas distintas aplicaciones de inteligencia artificial para predecir estructuras de proteínas, si es que hay alguna manera en que las podemos utilizar para predecir ya sea residuos que son importantes para el cambio estructural, o si incluso pudiésemos utilizarlo como una especie de oráculo de saber qué proteínas son y qué proteínas no son metamórficas. Entonces voy a tratar de contarles rápidamente algunas de estas historias y cómo hemos llegado a intentar resolverlas. Entonces, para propósitos de la presentación, voy a enfocarme en solamente una proteína metamórfica, no en la diversidad que hay. Sabemos que hay 100 experimentalmente caracterizadas, y como les decía, 4% del PDD probablemente se espera que sea metamórfico. Pero nos vamos a referir a una y solo una, que se llama RFH, que es, como les contaba, un factor de transcripción. Existe en bacterias, no solamente eso, sino que además, como vemos en este árbol filogenético que se presenta acá, está conectada a otras proteínas metamórficas o no metamórficas, particularmente en USG, una colección de proteínas que no es metamórfica y que sin embargo evolucionó junto con la polimerasa de ARN para permitir la transcripción de genes. Y por lo tanto, la historia evolutiva de RFH es muy rica, es muy, muy abundante. Y la forma en que funciona RFH, que es el resumen que está acá, es que RFH se une a la polimerasa en solamente un estado, que es el estado activo. Esta activación se produce por una señal de ADN que se llama OPS, y cuando esto ocurre, RFH cambia de un estado alfa, que es el que le presenté antes, a un estado beta. Cuando cambia de estado, se activa la función de RFH, que es permitir la expresión eficiente de genes distales en distintos operones asociados a enfermedades en bacterias. Y no solamente eso, sino que el barril beta, que se configura en este nuevo estado nativo, se une al ribosoma de tal manera de que todo el ARN que es producido por la polimerasa pasa inmediatamente al ribosoma para producir proteínas. Entonces, esta es como una maquinaria de eficiencia de producción de proteínas en bacterias. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio de estructura en una simulación? Esto no es fácil. Hay distintos métodos de simulaciones de dinámica molecular para poder simular cambios estructurales, pero generalmente son pequeños. Entonces, ¿cómo podemos simular algo más masivo? Y el problema, por lo general, es que las simulaciones de dinámica molecular están limitadas por la escala de tiempo que simulan.
Entonces, en nuestro caso, utilizamos una aproximación de simulación un poquito diferente. Lo que hacemos es que nos olvidamos de lo que es un campo de fuerza tradicional, es decir, todo lo que tiene que ver con interacciones electrostáticas, interacciones de Van der Waals entre distintos tipos de residuos, lo eliminamos y lo reemplazamos por algo que nos permite aumentar la eficiencia de explorar únicamente los estados que nos interesan, que son los estados plegados. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una estructura de una proteína a la cual le medimos para cada residuo la distancia entre los distintos residuos, ¿sí? Que es lo que se presenta en este mapa que está acá. Entonces, esto representa en el eje X y en el eje Y las distintas posiciones a lo largo de la secuencia de aminoácidos y cada punto representa en una escala que va desde muy oscuro hasta blanco la distancia entre estos residuos en nanómetros. Y lo que vemos acá entonces es que hay muchos residuos que en el espacio de secuencia están muy lejos. Por ejemplo, el residuo 1 con el 90 en secuencia está muy lejos. Pero cuando nos fijamos en el espacio tridimensional, estos residuos están en contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos algunos filtros, que son los que están acá, y decimos, nos vamos a quedar con el subconjunto de residuos que están en contacto muy próximos, pero muy separados en secuencia. Y a esto le llamamos un mapa de contactos nativos, un mapa de contactos que representa cuáles son los contactos de estos residuos en el espacio tridimensional. La gracia de esto es que, como esta información viene de una estructura de una proteína, no solamente tenemos los contactos, sino que tenemos las distancias entre estos contactos. Y por lo tanto podemos hacer en una simulación, podemos incorporar esta información a través de una ecuación que se llama la ecuación de Lennard-Jones, que nos indica que existe un mínimo energético, el cual podemos centrar la distancia que nosotros queramos, en este caso la distancia de estos residuos en el contacto nativo, y que si nosotros aumentáramos la temperatura y por lo tanto aumentáramos los movimientos de los átomos, estas interacciones se van a romper producto de esta cinética, por lo tanto se va a volver cero esta interacción a medida que se separan estos residuos. Y si se acercan demasiado, esta ecuación lo que hace es que permite el choque elástico entre las partículas en la simulación. Lo que se logra con esto es que pasamos de tener muchas interacciones de la proteína consigo misma, que quizás no nos interesan tanto, y muchas interacciones de la proteína con el solvente, porque ahora no necesitamos un solvente. Y por lo tanto terminar con una simulación que es muy eficiente de manera computacional. Y con eso podemos simular, que es lo que tradicionalmente se hizo por mucho tiempo, simular cómo proteínas que tenían solamente un estado, que podríamos llamar monomórficas, se plegaban. Y veíamos cosas como esto, que es una trayectoria de simulación donde vemos que la proteína pasa entre un estado desplegado con un bajo número de contactos representado por esta fracción, que son 20% de contactos nativos, y pasar a tener muchos y hacer esto frecuentemente en la simulación. Entonces, genial, tenemos una forma de simular folding, de simular plegado de proteínas. ¿Cómo lo hacemos para hacer esto, pero para dos estados? La solución es súper fácil. Como tenemos la información estructural de dos estados, lo único que tenemos que hacer es calcular el mapa de contactos nativos de cada estado, que son estos ejemplos que están acá, y combinarlos en una simulación. Esto quiere decir, yo tomo un estado nativo con sus respectivos contactos, que representa, digamos, uno de estos pozos energéticos en mi legado de mi proteína, tomo el otro estado que también tiene un set de contactos, ojalá diferente, producto de las diferencias estructurales entre estos estados, que se encuentran en otra parte del paisaje energético de plegado de mi proteína, y los combino en una sola simulación. Y lo que obtengo con eso son unos modelos que se llaman modelos duales, que es lo que está representado acá, que se llaman duales porque tienen dos estados nativos representados en dos posiciones diferentes de este paisaje energético. Para muchas proteínas metamórficas esto se puede hacer sin problema. Estos son ejemplos de proteínas metamórficas donde se presentan los dos mapas de contactos para los dos estados nativos diferentes. Y como verán, digamos, solamente de mirar estas imágenes, los contactos que codifica cada estado son completamente diferentes entre un estado y otro. Y por lo tanto, combinarlos en una sola simulación es bastante trivial. Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer esto? En el caso de RFH, podemos explorar el cambio de estado de RFH. Este es un ejemplo de una simulación donde pasa desde el estado alfa hacia el estado beta. La gracia de estas simulaciones es no solamente que podemos ver el cambio de estructura, sino que además lo podemos ver de manera reversible, que es muy importante, porque nos permite calcular cuáles son las barreras energéticas de este proceso o si existen distintos intermediarios que permiten llegar desde un estado a otro.
Entonces lo que presentamos acá es un paisaje energético, que en este caso es como una especie de embudo mirado desde arriba. Tenemos el estado alfa indicado en la parte superior izquierda del gráfico. Tenemos el estado barril beta en la parte inferior derecha. Y lo que tenemos entre medio es una serie de estados estructurados que hemos encontrado que parecieran conectar estos dos extremos en la simulación. Esto no solamente, gracias a que son simulaciones muy eficientes, no solamente lo hacemos para la proteína aislada, como les dije antes de RFH, la gran gracia que tiene es que se conecta directamente con la polimerasa de la bacteria para poder regular la expresión de genes y por lo tanto recientemente hemos publicado cómo poder hacer este tipo de simulaciones en el complejo de la polimerasa completo, viendo la transformación de RFH en estas simulaciones, como se presenta acá. El dominio azul pasa de ser helicoidal a ser un barril en contacto con la polimerasa y con el ADN que está dentro de la polimerasa. Y con eso calcular los tiempos, la temporalidad de distintos eventos de transformación de RFH. Si pudiésemos resumir esta información en pocas palabras, sería algo así. RFH pasa del estado alfa hacia el estado beta, que sería entonces este cambio de switch metamórfico de estar autoinhibido o inactivo a un estado activo a través del paso por distintos intermediarios que pueden ser ya sea de tipo helicoidal, en este caso la pérdida de estructura helicoidal en las puntas de las hélices, pero no en la parte superior de la hélice, en lo que llamamos el tip. Y también pasar por algunos intermediarios donde solamente 3 de las 5 hebras beta del barril están formadas y que en algunos casos vemos que entre estos intermediarios de simulación existe un intercambio entre estas configuraciones. Demostramos además experimentalmente que para lo menos el estado en donde vemos que las puntas de las hélices no están estructurados es real. Y esto lo demostramos a través de unos experimentos que son experimentos en donde se incuba la proteína en presencia de agua deuterada. El agua deuterada funciona como una sonda de masa que se incorpora en las regiones que son muy flexibles, como esta que está acá, simbolizado con estas esferas de color azul, y que en el caso de no existir exposición al solvente, el deuterio no se incorpora, que es lo que se presenta con estas regiones bien estructuradas con una esfera de color rojo, donde el deuterio no se incorpora y permanece como hidrógeno. Esto se puede medir por espectrometría de masas, después de cortar mi proteína en pedazos y por lo tanto saber cómo distintas regiones de la proteína se comportan en distintas condiciones. Lo que hicimos en este caso fue que sabemos que, como les mostré también con AlphaFold, sabemos que si tenemos la proteína completa, el dominio carboxilo terminal está en alfa, pero si solamente tenemos el extremo del dominio que es metamórfico y lo expresamos por sí solo, está en beta. Y entonces cuando hacemos esta comparación en cómo se ve este intercambio de deuterio en la estructura en alfa versus beta, podemos obtener cuáles son las diferencias de estabilidad de distintas regiones de referencia. Y lo que vimos, que está resumido acá, es que si vemos lo que pasa en las simulaciones, las puntas de hélice de RFH deberían estar muy libres en uno de estos estados intermediarios y lo que vemos en los experimentos es que esto efectivamente es así. Las puntas de las hélices del dominio metamórfico de RFH presentan patrones de estabilidad que son compatibles con lo que vimos en la simulación, demostrando que al menos este intermediario, en donde esas puntas están, digamos, un poco desintegradas, es correcto. ¿Sí? Entonces, estas simulaciones que pareciera ser muy de juguete porque no tienen un componente físico-químico muy importante detrás, porque reemplazamos fuertemente cuáles son los componentes de nuestra simulación, sí representan de manera correcta lo que después vemos en un experimento. ¿Sí? Entonces, ese tipo de estrategia también lo utilizamos para otra proteína metamórfica. Solamente les voy a comentar que este artículo existe, lo publicamos en el 2022 con respecto a la proteína KIB, que es la que regula el ciclo circadiano en cianobacteria, y los resultados son relativamente compatibles con la idea de que para que existan estos cambios metamórficos tenemos que pasar a veces por estados intermedios para poder llegar al otro estado diferente. ¿Ya? Entonces, tenemos ese problema resuelto. ¿Ya? Sabemos cómo hacer un switch de estructura. La quizás segunda problemática interesante es cómo está codificado en secuencia. Y entonces para eso recurrimos a otra estrategia que tiene que ver con tratar de mapear a través de la información de muchas secuencias de proteínas qué residuos son los que están en contacto en el espacio tridimensional solamente viendo esta información. Esto se llama análisis coevolutivo. Es una estrategia en donde lo que hacemos es tratar de ver la covarianza de distintas posiciones en un alineamiento de secuencias, que es lo que se representa en esta imagen. Y entonces a partir de esta información, hacer una inferencia que es, bueno, si este residuo en esta posición que está acá
cambia en simultáneo con este residuo en esta otra posición que está alejado en secuencia, probablemente es porque estos residuos, si los viéramos en el espacio tridimensional, que son estas esferas rojas, es porque están en contacto. Entonces, cada vez que ocurre una sustitución de un aminoácido que rompe este contacto, tiene que ocurrir una mutación compensatoria en otra posición para poder volver a recomponer esta interacción. Y entonces, si yo mirara solamente la información de muchas secuencias y calculara estas frecuencias de cambios acoplados, yo debería ser capaz de poder catastrar cuáles son las interacciones importantes para una proteína solamente viendo información de secuencia, sin mirar ninguna estructura. Y entonces esto se puede hacer para muchas proteínas que son monomórficas, que solamente tienen un estado estructurado. La pregunta para nuestro grupo de investigación era como si podíamos utilizar la misma estrategia, pero para una proteína metamórfica. Y entonces lo hicimos en distintas condiciones, y lo que vimos es que necesitábamos muchas secuencias para poder determinar los contactos nativos pertinentes a cada estado. Este gráfico lo que representa en color azul es el número de contactos que estamos prediciendo para el dominio amino terminal de RFH, que no cambia de estructura, y lo que está en color púrpura y verde es con respecto al dominio que sí cambia de estructura. Si nosotros utilizáramos solamente la secuencia de una base de datos, en este caso Interpro, que tiene una gran colección de proteínas tipo RFH, la fracción de contactos que predecimos correctamente, si comparáramos los contactos que predecimos a partir de secuencias con los contactos que vemos en la estructura, es muy bajo. Pero si nosotros incorporamos ahora información de secuencias que son provenientes de metagenomas, esta inferencia de estos contactos aumenta significativamente. Y después, si nosotros hiciéramos un filtro en el cual tomamos la lista de proteínas que tenemos, que era aproximadamente 4.000, y nosotros dijéramos, vamos a tratar de ver si es que existe cierta ambigüedad si nosotros tomáramos estas secuencias y predijéramos su estructura secundaria, y eligiéramos esta ambigüedad como una forma de filtrar qué es metamórfico y qué no, podemos reducir la lista de secuencias significativamente. En este caso, eliminamos algo así como 1.000 secuencias, manteniendo la precisión del método, manteniendo la capacidad predictiva de que solamente viendo esta información de secuencia capturamos qué contactos podrían estar en la proteína. Lo hicimos correcto. Y entonces con estos métodos ya implementados dijimos, si es que estábamos prediciendo estos contactos correctamente, si yo los incorporara en una simulación, entonces me olvidara de los contactos provistos por la estructura y le entrego estos contactos que yo predigo a partir de la secuencia, yo debería ver ambos estados. Y los vimos. Vimos que la proteína se pliega en el estado alfa y que si nosotros ocupamos otro set de estructura secundaria en la simulación, con los mismos set de contactos, la proteína se pliega en el estado beta, confirmando que la información necesaria para ambos estados de estas proteínas metamórficas se encuentra codificada en su secuencia. Y esto lo publicamos hace un par de años atrás. Esto se ha expandido. De hecho, hay una persona que va a presentar ahora en Protein Society, que es muy conocida, que se llama Lauren Porter, que ha expandido esta idea de que podemos catastrar estos contactos coevolutivos a lo largo de la evolución. Ha hecho un método que les recomiendo que revisen, lo publicó en Nature Communications el año anterior. Y con eso pudo demostrar de que este ejercicio de tomar listas de proteínas metamórficas y calcular sus contactos evolutivos, de hecho, permite diferenciar proteínas metamórficas de proteínas que no lo son. ¿Sí? Entonces, este es un método súper esencial ahora para poder catastrar proteínas metamórficas a nivel más global. Entonces, con eso respondimos como las dos primeras preguntas que tienen que ver con cómo las proteínas metamórficas cambian de estructura. Vimos métodos de simulación específicos para ver temas de plegamiento, de plegado, que podemos utilizar para poder ver estos cambios de estructura, y también vimos cómo estos distintos estados estructurados están codificados en la secuencia de aminoácidos utilizando este fenómeno de coevolución como una forma de poder encontrar estas interacciones respectivas a ambos estados. Entonces lo que me queda es mostrarle algo que estamos haciendo nuevo en el laboratorio que tiene que ver con modificar AlphaFold para ver si lo podemos utilizar como un oráculo de predicción de proteínas metamórficas. Entonces, para esto, van a haber varias diapositivas que voy a saltar porque vamos a ir directo al problema. Entonces, lo que les conté antes de que está entonces este algoritmo, AlphaFold, que lo que permite es tomar una secuencia de una proteína, buscar un gran conjunto de secuencias homólogas en una base de datos para generar un alineamiento. Lo que hace AlphaFold después es que toma este alineamiento de secuencias para encontrar estos patrones de coevolución, solamente que lo hace ahora con inferencia a partir de algoritmos de inteligencia artificial, de manera que es más robusto.
predecir qué residuos están en contacto y cuáles serían sus distancias con respecto a las distancias que vemos en términos de lo que ocurre en la base de datos de PDD. Informar estas distancias y estos contactos a un módulo estructural y con eso producir una estructura, en este caso predecir alguna estructura en particular con una resolución casi similar a la de los métodos experimentales. Hay un artículo que salió en el 2022 que trataba de simplificar o de explicar por qué AlphaFold era tan bueno en poder hacer estas predicciones. Este artículo es de Sergei Ovchinnikov, es una persona que trabaja ahora en MIT, tiene cuenta en X, que sería la versión actual de Twitter, que le recomiendo fuertemente que sigan, una persona muy activa en la comunidad científica de biología computacional y muy involucrada en lo que tiene que ver con entender cómo funciona AlphaFold. Y entonces una de las cosas que propuso es que el módulo que genera el MCA, el alineamiento múltiple de secuencias y que toma información de coevolución, y el módulo estructural hacen cosas levemente diferentes. Lo que él propone es que el módulo de secuencias lo que hace es que a partir de estos contactos entre residuos, si nosotros imagináramos que este es el paisaje energético de plegar una proteína, que estos contactos lo que producen es una estructura inicial de partida que no necesariamente está en el mínimo energético, sino que está en un punto de este paisaje conformacional. Y que lo que hace el módulo estructural después es que utiliza una función de energía aprendida por AlphaFold para poder bajar a este mínimo energético. Entonces, la pregunta que nos hicimos en colaboración con Jens Mailer, que es un profesor en la Universidad de Leipzig y de Vanderbilt, a través de un estudiante que pasó por nuestro laboratorio y ahora está haciendo su doctorado en Leipzig, fue si es que era posible, en vez de decirle a AlphaFold que tenemos solamente una idea inicial de cómo sería la estructura de una proteína, si podemos darle varias ideas iniciales. Esa era como la idea principal. Y lo que pensamos es que esto lo podíamos hacer de una manera bastante simple, que era ocultando información del alineamiento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue que tomábamos nuestro alineamiento múltiple de secuencia y le decíamos, AlphaFold puede considerar todas las posiciones, pero lo que vamos a hacer es vamos a enmascarar la primera para que ésta sea ignorada durante el proceso. Entonces esto nos va a poner posiblemente en una posición en este paisaje energético. Después vamos a hacer lo mismo con la siguiente posición. Nos vamos a poner en una parte diferente del paisaje energético que probablemente nos lleve a otra estructura. Y después vamos a hacer lo mismo con otra posición y así con todas las posiciones del alineamiento hasta obtener una variedad de predicciones estructurales. Esto lo implementamos para RFH y efectivamente se cumple, que si nosotros enmascaramos distintas posiciones del alineamiento, este método lo estamos llamando actualmente Alpha Mask, nosotros podemos ver las distintas estructuras de RFH. Entonces, la gran diferencia con lo que le mostré antes, que son simulaciones, en este caso, esta animación que está a la derecha, no son simulaciones, sino que son las predicciones de AlphaFold para enmascarar distintas posiciones. Y lo que vemos es que la proteína puede estar en el estado alfa en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones se encuentra en el estado beta. Y esto quiere decir entonces que de alguna manera estamos aprovechando la información coevolutiva y los módulos estructurales de AlphaFold para generar esta diversidad de estructuras propias de estas proteínas metamórficas. Entonces, esto es un resumen. Lo que podemos ver es que si tenemos estas métricas que tienen que ver como similitud con respecto al estado alfa hacia la derecha o beta hacia la izquierda, tenemos muchas estructuras predichas que se parecen a beta, tenemos muchas estructuras de proteínas que se parecen a alfa. Los valores en el eje Y corresponden a la confiabilidad de estas estructuras y vemos que la confiabilidad es bastante buena para la mayoría de ellos y también vemos unos estados intermedios. No solamente esto sirve para proteínas metamórficas, sino que para muchas de las personas que trabajan con cambios conformacionales un poquito más leves en proteínas, hemos visto que este método también funciona y por lo tanto se puede hacer para receptores, canales iónicos, proteínas que sufren cambios conformacionales de dominios, etcétera. Y por lo tanto es un método que estamos implementando que no está limitado a proteínas metamórficas. Y con eso entonces lo que estamos presentando con esta nueva estrategia es como otra forma más de poder predecir distintos estados conformacionales en proteínas utilizando de alguna manera AlphaFold, pero modificando algunos de sus parámetros. Con eso, espero que la presentación le haya parecido entretenida. No es un trabajo individual, esto es un trabajo colectivo de muchos miembros del laboratorio, estudiantes de pregrado y doctorado que están realizando esta investigación y además la colaboración con muchos investigadores a nivel internacional y muchos fondos internacionales.
y también fondos que tenemos en Chile. Y por último, y antes que se me olvide, si es que a alguna persona le interesa lo que estamos haciendo, nuestro grupo de investigación se encuentra en un instituto que tiene su propio doctorado, que es un doctorado en Ingeniería Biológica y Médica. La postulación para el ingreso para el próximo año va a ser a fin de año, aproximadamente entre septiembre y octubre. Este es un programa que es muy rico porque tiene acceso a financiamiento de parte del gobierno de Chile para poder realizar, en este caso, los estudios de doctorado en Chile, abierto para personas que vengan desde otros países en la región. Y también tiene varias colaboraciones internacionales con otras universidades, incluyendo un programa de grado conjunto con King's College en Londres, de manera que obtienen dos grados. En este caso, obtienen un grado con la Universidad Católica de Chile y otro grado con King's College. Y con eso no me queda nada más que agradecer por la invitación a presentar. Excelente, Juanicia, me encantó. Y qué problema tan interesante en resolver. Creo que hay muchas preguntas luego alrededor, ¿no? Sobre, o sea, las funciones que tienen estas proteínas metamórficas son muy diversas o están dentro de una misma ruta metabólica. Se puede hacer un paralelismo con sus funciones o son totalmente diversas. ¿Cómo Sí, los has visto? sus funciones son muy diversas. Hay distintas proteínas metamórficas que están en todos los reinos de la vida, y cumplen funciones muy diferentes. Entonces, RFH, como les comentaba, se encuentra en bacterias y lo que realiza es gatillar la expresión eficiente de ciertos genes específicos en bacterias. Tenemos, por otra parte, proteínas que tienen que ver con la interacción con quimioquinas, que esto se encuentra en eucariontes, y por lo tanto un fenómeno completamente diferente. KID regula el ciclo circadiano específicamente en cianobacterias, no en otro organismo. Hay proteínas que son metamórficas que se encuentran en virus, y permiten entonces cambios conformacionales que son necesarios para los procesos de infección. Entonces, hay distintas proteínas metamórficas para distintos propósitos. No están necesariamente conectadas entre sí. Sí, son muy variadas y con funciones muy diferentes. Pero por lo general, estas funciones que desempeñan son esenciales para la sobrevida del organismo. Entonces, eso quizás lo hace mucho más atractivo. Sí, definitivamente. Bueno, aquí hay una preguntita. Son bienvenidos en hacer sus preguntas y incluso en abrir sus micrófonos nos van comentando. Ahí está el profesor Edgar. Adelante, puede hacer Ah, su pregunta. gracias. Gracias, César, por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo validan experimentalmente que los modelos son correctos? Y si es que se hace para cada estudio o solamente para algunos. Y la segunda es, si es que ya están en planes de utilizar algunas de estas proteínas para modificarlas o para tratar alguna enfermedad o parecido. Sí, súper. Muy buenas preguntas. Muchas gracias, Edgar, por las preguntas. La primera tiene que ver con cómo validar. Y eso es difícil. Lamentablemente no hay una solución única para validación. En el caso de algunas proteínas metamórficas, contamos con más herramientas para poder hacerlo. RFH tiene muchos ensayos funcionales que permiten catastrar el cambio estructural leyendo función. Por ejemplo, aumento de expresión de genes se puede hacer a través de un experimento que te permite leer la eficiencia de la expresión en un cultivo de bacterias midiendo luminiscencia, en vez de tener que hacer el trabajo estructural. Pero para otras proteínas metamórficas, lamentablemente el proceso de validación tiene que ser algún método biofísico que te permita saber que que las distintas partes de la proteína están en la distancia esperada, ya sea, por ejemplo, con métodos de fluorescencia o con métodos de luminiscencia. Hacer caracterizaciones estructurales por NMR, muy típico en proteínas metamórficas, o si no, validación a través de estos métodos biofísicos quizá un poco más sencillos, como por ejemplo espectrometría de masas para biología estructural. Y con respecto a la pregunta de si estamos partiendo con diseño, sí, estamos haciendo ahora dos trabajos diferentes. Por un lado, Camila Neira, estudiante de doctorado, está realizando un estudio de si podemos diseñar nuevas variantes de RFH con secuencias completamente nuevas. Es decir, secuencias que no estén codificadas a lo largo de la evolución de proteínas.
Y lo otro que estamos haciendo es que estamos tratando de generar biosensores que nos permitan regular la función del RFH a través de otros tipos de estímulos, de manera de poder controlar la función de estas proteínas metamórficas de manera un poco más, digamos, a disposición de la persona que las diseña. Entonces, son preguntas que tienen que ver más con diseño. Con respecto a medicina, sí, estamos tratando de trabajar al entender cómo ocurre el cambio metamórfico, lo que queremos ahora hacer es bloquearlo. Y por lo tanto también tenemos un trabajo que tiene que ver con cómo bloquear este proceso, generando proteínas que puedan evitar este cambio estructural. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante. ¿Quién gusta de abrir su micrófono para hacer la pregunta? Así interaccionamos un poco. A mí me gustaría hacer una pregunta. Ah, claro, Alejandra, adelante. Muchísimas gracias, Cari. Y también muchísimas gracias Ha sido muy interesante esta ponencia. Me ha parecido bastante innovador todo lo que ha presentado. Y mi pregunta, de hecho, está un poco también relacionada a lo que preguntó el anterior compañero, sobre quizás si era posible validar estos resultados que se obtienen mediante dinámica molecular, mediante HDXMS, pero más bien en un sistema celular, considerando de que, por ejemplo, estas proteínas que usted menciona tienen una relación respecto a la transcripción y traducción, y quizás si no ve alguna posibilidad de poder hacer una validación en sistemas de traducción o transcripción en vivo, quizás. Sí, es muy buena pregunta. Entonces, con eso, las principales herramientas que existen son con respecto a RFH. De hecho, Lauren Porter, acá en Protein Society, el año anterior, que fue el congreso fue en otra ciudad, uno de sus estudiantes presentó cómo utilizar FRET, pero a nivel celular, para poder saber si RFH estaba en un estado u otro. Lo que hizo en ese caso fue que tomó RFH y le puso una proteína fluorescente verde y otra proteína fluorescente roja, si no me equivoco, en los dos extremos de la proteína. Y entonces cuando la proteína cambia de estado, hay un cambio de FRET entre las proteínas. Y eso se puede hacer in vivo. Otras proteínas que tengan fenómenos que sean registrables a partir de experimentos funcionales hay, si no me equivoco, linfotactina, que es otra proteína metamórfica que se une a quimioquina, no tiene que ver con transcripción, sino que tiene que ver con un evento de unión. También se puede tratar de determinar su cambio metamórfico a partir de la capacidad que tiene la proteína de unirse a dos moléculas completamente diferentes, glicosaminoglicanos por algún lado, quimioquinas por otro, y por lo tanto a través de su unión diferencial determinar en qué estado estructurado se encuentra. Y esto potencialmente se puede hacer en vivo. Pero hay muchas proteínas metamórficas para las cuales realmente el reporte de su función es muy difícil de evaluar. Afortunadamente, RFH es fácil, KIV también. Para KIV existen sistemas in vivo, gracias a que es un ciclo circadiano, la forma en que funciona es que genera un oscilador de expresión de genes que dura su periodo de 24 horas. Y entonces para CAIB también se pueden hacer distintas mutaciones y ver cómo afecta esa oscilación. Si es que el reloj se quiebra, es decir, ya no hay un oscilador, sino que es una señal que es plana, eh, viendo la expresión de ciertos genes específicos. Esto también se puede hacer. Entonces, para algunas proteínas sí existen esos métodos de validación, que son las que son más estudiadas. Para otras proteínas metamórficas, lamentablemente no existen. Mm, Excelente. ¿Alguno quisiera intervenir, aprovechando que estamos acompañados con el profesor? En todo caso, yo tengo una pregunta. Solo quiero resumir si entendí bien. ¿Ustedes modifican el force field, digamos, Amber o Charm, en solamente la composición de Leonard Jones? Lo Y eliminamos utilizan... completamente. Ah, y Entonces, si quisiéramos ser más explícitos, lo que hacemos es que con todo lo que tiene que ver con las interacciones enlazantes del campo de fuerza, que serían ángulos, enlaces, los diedros, las torsiones, todas esas ahora van a estar en vez de centradas en lo que informa un campo de fuerza convencional como los que mencionaste, como Amber, Charm, OPLS, en
en vez de utilizar eso como los estados de referencia, lo que vamos a utilizar van a ser como estados de referencia de ángulos, enlaces, diedros y torsiones. Va a ser lo que vemos en la estructura cristalográfica o la estructura resuelta experimentalmente. Y últimamente puede ser también la estructura predicha por AlphaFold, en el caso de que sea de alta confiabilidad. Entonces eso va a ser interacciones enlazantes. Van a ser ahora todas las referencias con respecto a la estructura de donde rescatamos los contactos nativos. Y los contactos nativos, que son estas interacciones entre residuos, son las interacciones no enlazantes. Entonces, todas las interacciones electrostáticas, de Van der Waals, todas las interacciones codificadas en un campo de fuerza tradicional, también las eliminamos completamente y las reemplazamos por esta información dada por la estructura, que son la distancia entre estos contactos y cuáles residuos están en contacto. La ecuación, sin embargo, sí, si tomamos la ecuación que se utiliza para estudiar interacciones de Van der Waals en un campo de fuerza tradicional y la ecuación que estamos utilizando para estudiar estas interacciones de contactos nativos, la ecuación es la misma, es una ecuación de Lennard-Jones. Y entonces eso genera a veces algunas confusiones de qué es lo que estamos haciendo realmente en el método. Pero sí, en realidad estamos reemplazando completamente el campo de fuerza por otro campo de fuerza, en donde todos sus parámetros están dictaminados por la estructura inicial que estamos utilizando. Y entonces eso hace que siempre la simulación tenga como destino final el llegar a ese estado plegado. Habiendo dicho eso, hay modificaciones recientes de este método en donde lo que hacen es combinar ambos mundos. Toman los contactos nativos calculados en una estructura de una proteína, pero los combinan con todas las interacciones enlazantes de un campo de fuerza convencional. Es decir, diedros, ángulos, enlaces y torsiones de Amber, por ejemplo, o de Charm, combinado con eliminar todas las interacciones no enlazantes por contactos nativos provistos por una estructura. Y se ha visto que estas cosas son sorprendentemente compatibles. Es decir, podemos simular ahora plegado de proteínas, pero con parámetros mucho más cercanos a lo que sería una simulación convencional. Sí. Genial. Y este Lennard-Jones es un parámetro en solvente. Esa parte también no me quedó claro porque en el force field es en solvente. Sí, la gracia de esto es que como estamos diciendo que residuos se ponen en contacto con otros, ya no, y que estamos eliminando aquellos componentes de interacciones electrostáticas y interacciones de largo alcance, eso ya no está. Ya no necesitamos un solvente en la simulación. Entonces, es como que es como que imaginarás que todas las interacciones de tu proteína ahora en verdad están promediadas por el efecto del solvente. Entonces, el solvente ya no lo necesita en la simulación. Entonces, todas estas simulaciones, ¿por qué son tan eficientes? Es porque no tienen solvente explícito. Y eso hace que sean mucho más rápidas porque el número de interacciones no enlazantes a calcular es muy bajo. Y también porque como estamos eliminando, si quisiéramos considerar las interacciones electrostáticas, tendríamos que mirar la de cada átomo con cada átomo, ¿cierto? En este caso no hay interacción electrostática, entonces no estamos mirando ese gran conjunto de interacciones no enlazantes que veríamos en una simulación tradicional. Y por lo tanto el costo computacional es muy, muy pequeño. Exacto. Aparte, los contactos ustedes los tienen por residuos. Tenemos dos samples. Acelera. Sí, últimamente hemos estado utilizando la versión atomística de esto mismo. Entonces, por lo general, sí. Las simulaciones como iniciales que hicimos fue residuo por residuo. Las simulaciones que estamos haciendo hoy en día son átomo con átomo. Sí. Oh, genial. Voy a pasar a revisar ese force field. Stephanie, adelante, Stephanie. Si puedes, abre tu micrófono, así lo hacemos más ameno. Ok, buenos días con todos. Excelente ponencia, doctor. Eh, Quería hacerle una consulta más que todo en relación a AlphaFold. Ujú. Bueno, estoy trabajando en un proyecto básicamente donde necesito evaluar el fondo en sí de la polimerización en monómeros específicos de una proteína viral. Entonces, yo quería consultarle si AlphaFold podría ayudarme en ese proceso de alguna manera. En cuanto a lo que va, si, por ejemplo, utilizar AlphaFold 2 me ayudaría a predecir la estructura de un monómero. Entiendo que sí, porque o sea, ya coloqué la secuencia como tal, pero quería ver si nos sugiere algún cambio que se pueda hacer en la programación por default que está en AlphaFold para tener un mayor PLDDT, ¿no? Una Mm. mayor predicción, un valor más alto
Y también si debería considerar hacer evaluaciones complementarias, ¿no? Para hacer un mejor ajuste de esa predicción. Y una segunda pregunta era acerca del dominio de esa proteína viral que quiero hacer. Pasa que esa proteína viral que estoy analizando tiene como dos versiones. Y bueno, la BP1, por ejemplo, tiene una secuencia que engloba a un fragmento de la sección BP2 más un fragmento de una fosfolipasa. Entonces la BP1 es igual a una región BP2 más la región de fosfolipasa. Entonces yo quería consultarle si hay forma de que una vez que haga los ajustes respectivos en AlphaFold, yo pueda utilizar alguna herramienta adicional para evaluar la presencia o ausencia de esa actividad fosfolipasa que me ayude a verificar que realmente la estructura que tengo es de BP1 o si solamente tengo una estructura de BP2. O sea, porque en teoría se diferencian justamente por esta sección, ¿no? De actividad fosfolipasa, que básicamente son secuencias, como podemos saber, es una proteína, entonces eh, sabemos que hay o sea, un dominio que está ausente, pero no sé cómo validar que ese dominio está ausente, en pocas palabras. Ujú. Ya. Con respecto a la primera pregunta, imagino que la haces porque en tus predicciones actuales el PLDT no es tan satisfactorio. Está, está como que variando porque veo que yo, por ejemplo, seleccioné para mi AutoFold un Mm. modelo que a lo mejor está tomando como si fuera un modelo para una proteína completa y a lo mejor debería especificar que sea para monómero y, o sea, de ese modo entiendo que el PLD va a aumentar, ¿no? Y- Sí, si la predicción es con respecto, generalmente cuando tú tienes una proteína que tiene interacciones con otras proteínas, algunas de estas regiones puede que adquieran estructura producto de estos contactos con esta proteína y por lo tanto la predicción mejora por utilizar el complejo de proteínas en vez de un monómero. Entonces, si ese A es el... pesar de que sea un monómero. Depende. Depende. Si tú sabes, por ejemplo, esto se ha visto con algunas proteínas que tienen regiones intrínsecamente desordenadas y que se sabe que se unen transientemente con otra proteína. Entonces, cuando uno hace predicciones de la proteína aislada, ve que ciertas regiones están desordenadas y cuando uno pone el partner de unión, ve que la predicción mejora incluso cuando la interacción es transiente, incluso cuando la interacción no es estable en todo el tiempo. Ahora, O sea, si tu problema es solamente de una proteína monomérica, ok. uno de los problemas de confiabilidad que puede ocurrir o que haga que tus predicciones no sean del todo satisfactorias es que el número de secuencias que se está incorporando en el módulo del MSI es muy pequeño. Entonces, ahí recomendaría, hay un método de Fredolino, investigadora si no me equivoco, en Michigan, que inventó una variación de AlphaFold que permite incorporar aún más secuencias en la predicción, que se llama DeepFold. Creo que salió publicado este año, la nueva versión, y lo que permite es que para proteínas que tienen baja abundancia de secuencia, tienen nuevas bases de datos para poder generar un alineamiento mucho más rico en secuencia. Y con eso entonces poder hacer predicciones mucho mejores. Entonces lo que te Ok. recomendaría hacer es buscar default. Y lo otro que también podría hacer sería, bueno, AlphaFold lo que hace es que utiliza búsqueda de secuencias en bases de datos, pero existen otros métodos que lo que hacen es que ocupan un lenguaje, un LLM, para generar un reemplazo al alineamiento de secuencias, donde está, si no me equivoco, está OmegaFold y ESMFold como alternativas. Entonces también podrías probar estas alternativas para poder calcular, para poder obtener las estructuras de tu proteína monomérica. Eso sería lo Mire, que... sí, doctor. Con respecto a Solo lo de para... la anotación, Ujú. solamente para cerrar esa idea, hay algunos métodos de anotación que están saliendo últimamente, pero creo que hay personas mejor entendidas en cómo anotar funciones en proteínas como para responder esa pregunta. Sí, doctor. Solo para comentarle que, o sea, el PLDT me salió por encima del 70 y 90, sino que como no sé si justamente los valores que están en 30 o en menos, o sea, los dominios que no están tan bien predecidos, no sé si está cubriendo la región que es de mi interés, el dominio de mi interés evaluar, ¿no? Entonces, quería ver si podría hacer algún ajuste. Entonces, voy a intentar probar con Deep o, y bueno, ver cómo podría mejorarlo. Muchas Sí, gracias, doctor. por nada.
Excelente. Bueno, muchas gracias, doctor Ramírez. Hay una preguntita más, Daniel Guevara. De repente lo podemos llevar al chat para darle la bienvenida a nuestro siguiente ponente del día de hoy. Yo creo que ha generado gran expectativa lo que está haciendo, profesor. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en una sesión más particular porque sí hay mucho interés y muchas gracias por estar aquí. Bueno, no, gracias por la Agradecidos. invitación. Que esté muy bien. Gracias. Excelente, chicos. Muy buena la interacción. Aprovechen todas los espacios que puedan para seguir aprendiendo. Voy a dar la bienvenida a nuestro profesor que nos acompaña también el día de hoy. Tenemos un flyer para acompañarnos. A ver, un momentito. Mm, El día, aquí tengo, esta es la página, lo quería mencionar porque había una preguntita. Estoy compartiendo el GitHub del grupo del profesor César Ramírez porque había una preguntita al respecto de cómo aprender e iniciarse y aquí van a encontrar tutoriales muy buenos, muy bien descritos y que ha servido mucho a nuestra comunidad cuando estábamos apoyando a diferentes grupos a volverse al lado computacional. Ay, el pequeño Cherry.